Pues muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Misterios al Descubierto. Gracias a todos por asistir y por esperar este directo, como todos los directos que estáis esperando. Muchas gracias a todos los que estuvisteis ayer en el directo del domingo. Recordar, solamente así rapidito, antes de empezar, con el tema que en octubre tenemos el mega evento de los misterios a nivel mundial, por el respeto, la dignidad y la unión. Lo tenemos del día 15 al 20, el 20 será la clausura, y el día 5 de agosto empezamos el clásico de aquí de mi canal, Noches de Misterio. Todos los domingos empezamos la quinta temporada, así que estar atentos, que va a haber cositas muy buenas. Así que nada, vamos al lío. Gracias a todos los que estáis, les doy un saludo, saludo de estos así amplio para que todos estéis saludados. Y saludo también a mi amigo Steve Loxe, que hoy nos toca aquí en el canal para seguir con este debate, que ya lo habéis visto en mi canal, en el canal de él, que fue buenísimo. Así que vamos a seguir, y no sé si habrá otra tercera parte, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Qué tal, Steve? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un saludo también para todos que nos escuchan y buenos días, buenas tardes, ¿no? Donde estéis en el mundo, y pues claramente a los que nos vean en diferido. Y como siempre, ahora que ya tienes tu canal, desde entonces, ¿recuerdas? Pues Sí. ahora por fin también puedo estar yo en tu canal. Sí, Muy sí. bien. Sí, Y, porque sí, fue aquello que no podía hacer directos en mi canal, ¿te acuerdas? Y tal, pero sí. bueno, nada, te agradezco que estés por aquí y bueno, que vamos a disfrutar y que sepáis que Steve también va a participar en el mega evento. Está ahí también trabajando, bueno, estamos todos intentando trabajar en este mega evento. A ver, esperemos que ya este mes empecemos a ver más cositas, se van uniendo más gente para ayudar. Y lo que dije ayer, aquellos que quieran pues ayudar y compartir, pues que se pongan en contacto con nosotros. Por cierto, tenéis la página de Facebook del mega evento, lo buscáis y bueno, pues ahí tendréis todas las noticias. Ahora, Steve, no me acuerdo Sí. bien por dónde lo dejamos en el tema del éxodo. Yo sé que Ujú. siempre me pasa a mí en mi canal, quiero decir, hablamos de un tema y siempre la gente, o sea, las personas del chat siempre se desvían a lo más, no sé si trascendente, no lo sé. Lo recuerdo un poco entonces, Pero sí. sí, entonces, no sé, creo que lo dejamos, Estábamos hablando de la esclavitud, eso es, de de la si ellos esclavitud. eran esclavos o no eran esclavos, o que es porque llevaban muchas joyas. Tú decías que lo robaron de allá, incluso de los templos, sí que entraron en los templos y se lo llevaron. Entonces, luego, pues claramente hablamos de los 40 años. ¿Por qué 40 años? A mí me gustaría seguir de aquí. Vale. Es decir, ¿por qué 40 años? Porque, si me permites, fíjate que hay una cosa muy curiosa en la, digamos así, en la espiritualidad también, en geometría sagrada, en numerología. El número 4, el número 40 justamente, por ejemplo. Incluso hoy aplicamos el número 40 como 40 días que llamamos cuarentena. ¿Sí? Entonces, ¿para qué 40? ¿Por qué 40? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 60? ¿Por qué no 2 años, por ejemplo? Aunque ya sabemos, hemos hablado que la distancia a pie desde Egipto hasta allá es muy poco, es decir, 2 meses, o no llega ni a 2 meses. O tú me has dicho algo de 40 días, justamente, o según por dónde vayas. Tú me has hablado de una ruta por donde estaban llenos de la patrulla, ¿no? Y que por allí no podían ir. Ahora, pero aún así, otra vez, 40, ¿sí? ¿Por qué no un año? Yo creo que te lo expliqué y te lo respondí en el directo pasado en tu canal y te di la respuesta, que era porque tenía que pasar una generación. Sí, pero esto es una cosa. ¿Por qué no 39? ¿Por qué no Bueno, 41? Va, 41. bueno, pero eso es rizar el rizo, Steve, eso es rizar el rizo. O sea, la explicación que lo dice en el texto es que tenía que pasar esa generación. Esa generación no iba a entrar en la llamada Tierra Prometida. Así que la única manera de que no pudiesen entrar es que estuviesen al lado, que no llegasen y que pulularan por ahí.
Es que no tiene otra explicación. No, pero exactamente pensé en lo mismo, no solamente yo, sino otra gente. Es decir, que justamente lo que Yahvé hizo con ellos es quitar una generación, traer otra generación que ya no estuvo nacido, digamos, en Egipto, nació en el camino y se hace de 40 años, cuando nace en el camino, o nada más salir, hay partos, seguramente, algunos más tarde, otros más pronto, pero toda aquella gente que nace en el camino recibe una diferente adoctrinación. No, no, te voy a decir por qué. Porque esa llamada adoctrinación, aquellos que estaban allí, no te creas que estaban adorando a los dioses de Egipto. Para nada, para nada. Ellos tenían sus tradiciones desde la parte abrahámica de Abraham, la misma. La pasaban de hijos de padres a hijos, a sus nietos, y lo vuelvo a decir, es una tradición muy arraigada. Es como, vamos, te voy a poner un símil, los gitanos, vamos a ver, los gitanos. Tú conoces los gitanos muy bien, yo los conozco muy bien, yo tengo muchos grandes amigos gitanos, y ellos llevan generaciones, pero que se pierden en el tiempo, que no se sabe. Y tú dime si no guardan, por más que sean españoles, sean portugueses, sean rumanos, sean de lo que sea, guardan las tradiciones, las guardan, enseñan. Pues eso es lo que hacían ellos. Podían estar viviendo en cualquier parte del mundo, pero seguían sus tradiciones. Por ejemplo, vemos en la Europa de principios del siglo XX lo que pasó con las guerras. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo judío? El pueblo judío eran alemanes, hablaban alemán, tenían cultura alemana, pero sus tradiciones, sus enseñanzas, estén donde estén, eran las mismas, Steve. O sea, no es que le estaban adoctrinando algo nuevo, no, estaban viviendo una nueva etapa de ese, como vuelvo a decir, del nacimiento de una nación, nación. Vale, pero entonces... Pero como pueblo eran desde siempre los mismos, desde siempre. Entonces podemos decir que realmente la educación que han tenido los antepasados no ha cambiado. Entonces, ¿por qué cambiar de generación? Si han transmitido las mismas cosas que tenían antes, la misma religión, la misma cultura, las mismas costumbres, ¿por qué cambiar de generación? ¿Qué sentido tiene? Pues porque quizás hay una cosa que no entendemos del texto, que por cierto tenemos que ver si ocurrió de verdad, eso no lo hemos hablado todavía, si ocurrió o no ocurrió de verdad, pues estamos hablando sobre algo que nos han enseñado o hemos escuchado de que hicieron que hicieron los hebreos en ese momento de esa supuesta historia. ¿Y qué pasa si el 40 solamente es simbólico y no son 40 años? Bueno, no lo sabemos. Es que no lo sabemos. La única referencia para decir sí o para decir no es el mismo texto que tú y yo tenemos que leer. Es que no hay otro. O sea, podemos decir sí o no. Ahí entra... ¿Por qué? Pues porque hay una etapa, ojo, hay una etapa en la historia arqueológica que es esos 40 años que no hay un registro, sí que hay el registro de ciudades, de pueblos que se encontraron, sí, alguna estela que otra que nombra a un pueblo en el desierto, sí, pero antes de eso y después de eso sí que hay. Esa etapa de esos 40 años podemos tú y yo decir sí o no, pero como vuelvo a decir, como es la mitificación, y esto lo sabe cualquier persona que ha estudiado algo de Biblia, es la mitificación de la evolución, o sea, del proceso evolutivo de una nación. Todas las naciones tienen este aspecto evolutivo. Siempre hay una historia, un mito, hay algo que genera el comienzo de la evolución de esa nación, más que pueblo, porque ya era un pueblo, de esa nación. Por ejemplo, yo en Aragón, la brecha de Rolando, a Cataluña, Jordi, ¿no? O San Jorge y el Dragón.
podemos hablar de muchos países, de eventos que están ahí en la historia mitificadora del proceso evolutivo de las naciones y nada más. Ahora, eso es histórico, ahí yo no pongo la mano en el fuego porque de momento no se ha encontrado nada, pero la misma opción tienes tú, como tengo yo, para decir sí o no. Ahora, ¿podemos aprender algo de esto? Sí, pero ahí ya entraríamos en teologías muy extrañas o teologías muy importantes que no es el tema ahora. Ahora vamos a ver si el éxodo, si la salida de un pueblo, de una nación o del comienzo de una nación y la llegada, porque si salieron es porque antes estuvieron, Steve. O sea, si salió algo de Egipto es porque antes estuvo. Entonces tiene que haber algo que nos indique de que hubo algo ahí, un pueblo grande que estuvo. Me da igual lo que hablamos el otro día del maná, me da igual de esto, me da igual lo otro, me da igual el arca de la alianza. A mí ahora mismo me da igual, porque eso ya entras en un tema simbólico, sí, porque hay mucha simbología en muchas cosas. Yo me inclino más a que sí que ocurrió, solo que falta, como todas las cosas, de esas evidencias arqueológicas. Metiendo más a que sí, como ya te expliqué en el directo anterior, Steve, de lo de Troya, por ejemplo, historias de estas que bueno, pues han encontrado esas evidencias arqueológicas. Bueno, pues esperemos a que la ciencia nos ayude en esto. Mientras podemos aprender algo de lo que ocurrió esos 40 años, me da igual que hayan sido 40. Es que, ¿qué más da que sean 40? Sabemos que es un número simbólico, que es el 40, la cuarentena, el proceso de matar lo viejo y empezar lo nuevo. La cuarentena, ¿no? La limpieza. Una cuarentena es una limpieza. Las mujeres cuando tienen a sus hijos, pues necesitan esa cuarentena, ¿no? Pasar la cuarentena. Las enfermedades, una cuarentena significa limpieza. Es que el 40 significa eso. Yo creo que significa eso, limpieza. Pero dices una cosa ahora, fíjate qué curioso, porque aquí nos están comentando también, que dice 40 días del diluvio, 40 años del exilio de Moisés, 40 años de los israelitas. Sí. Limpieza, limpieza. ¿Vale? Otro, 40 nacimientos de nueva vida, dice sujeto 98. 40 el proceso antes de dar a luz. Es decir, el número 40 es tan místico en este caso que, vamos a ver, ¿alguien supo introducir aquí el número 40 o es que realmente ocurrió así o es que simplemente alguien que conocía estos textos luego quiso aplicar esa, ¿sabes?, número 40 para que esté por todas partes? Hombre, la numerología tú sabes que está en todas las partes. Sí, pero me refiero y qué mejor numerólogos que los cabalistas. Claro, pero me refiero... Estamos hablando que... Sí. Espera. Porque sí, pero entonces no habían cabalistas. ¿Lo dirás tú que no había cabalistas? No, antes de Moisés y en aquellos tiempos. Hombre, uno de los primeros cabalistas fue Abraham. Bueno, vale, pero no era la cábala de hoy. Bueno, sí, claro. Se desarrolló mucho más tarde. El cristianismo de hoy no es el mismo de hace 500 años. Vale. Está claro. A lo que yo quiero referirme es que cuando se ha editado la Biblia, es posible que introdujeron este número 40 a propósito y que no era exactamente así. Bueno, en esto yo te tengo que hacer... Porque ya te dije, y tú ya sabes que yo no confío todo lo que dice la Biblia, no confío. Claro, sí, solamente la usamos para tirar a nuestra casa, ¿no? Pero lo que quiero decirte que, claro, para decir eso tienes que haber sabido la historia de cómo se hizo el compendio bíblico. ¿Cómo se hizo el compendio bíblico, Steve? ¿Cuál fue el proceso? Perdona. ¿Cuál fue el proceso del compendio bíblico? Esto mismo no lo sé, no conozco el proceso. Pues hay que saber, porque eso sí que es historia, y no te creas que fue una reunión así, un hangout, ¿sabes? Una reunión y dice, a ver, vamos a ver qué ponemos aquí, qué dejamos aquí y qué vamos a poner. No. Era arduo, largo, por siglos, consensuado no solamente por una creencia, sino por muchas,
que abrazaban esos textos hasta, fíjate, el siglo XVI. En el siglo XVI fue cuando ya tenemos lo que tenemos. Ahora, después de todo lo que ha habido, después de todo lo que se ha pasado para el compendio, después de todo, ¿tú crees que alguien va a coger los 66 o depende de la versión de la Biblia, libros, que son libros, que hasta la gente dice que cuando lo lees, dice, se le salen los ojos, que se me caen los ojos cuando leo estas cosas? Se va a poner números 40 por ahí para engañar a qué, si nadie entiende de numerología. No sé si me explico. Si nadie entiende de numerología. Ahora, que el azar de la vida, oye, pues ha coincidido que era 40. Y a partir de ahora, pues oye, cuarentena, limpieza, vale. No creo en el azar. Bueno, pero eso es tu creencia, quiero decir. Claro, pero no existe el azar. Bueno, no existe el azar, pero, a ver, yo he hablado en el azar como puedo hablar otra cosa. Okay. Que haya sido así, no lo sé, es que no sé cómo explicártelo. ¿Qué más da? ¿Qué más da si ahora? Pero, a ver, si tú le dices a la gente, como te he dicho a ti, dime cómo se ha creado, cómo se llegó cómo tenemos la Biblia hasta ahora. Y nadie sabe. Pues ir a la historia. Hay grandes catedráticos que son historiadores bíblicos que son impresionantes, arqueólogos, y te dicen todo de pe a pa, o sea, de pe a pa quiere decir de cómo se hizo. Están todos los sínodos, los concilios que se hicieron, no solamente de la Iglesia Católica, de todas las confesiones, que en el siglo XVI las confesiones no solamente eran católicas, las que compusieron eso. En el último sínodo, no recuerdo ahora mismo cuál es, pero sé que se pegaron 8 meses de debates. 8 meses. Todas las confesiones cristianas de Europa y de Asia para a ver qué poner y no qué poner. O sea, ¿qué era lo que más se acercaba? ¿Por qué? Porque todos sabían de todo lo que había. Bueno, pues, ¿quién va a deshacer eso ahora? Después de siglos. Ahora, que el relato del texto sea mito de Éxodo, vale. Yo estoy en ello, estoy de la mano contigo, porque de momento no se han encontrado eventos arqueológicos. Pero, como todo lo que ha salido, o sea, el Éxodo, que es salida, antes estuvo en algún sitio, sí que hay pruebas arqueológicas. Estuvieron en Egipto, y qué más que Egipto, que escribían todo, hasta que escribían casi todo, y se han ido encontrando cosas. Después, ya en la tierra de Canaán, ya no con Moisés, sino con Josué, que por cierto, sí que era de aquella generación, fue uno de los únicos, él y 2 más, que no recuerdo los nombres, fueron los que llegaron junto a sus familias, que sí que eran de aquella generación. O sea, esa generación no desapareció. También hay que leer el relato por qué ellos sí que pudieron pasar el Jordán, el río Jordán. ¿Por qué? Bueno, pues ahí la explicación está en la historia. Ahora, yo digo, Steve, ¿qué más da? Y volvemos a ver, ¿qué más da si sabemos que hay numerología? Sí, porque tiene un significado. Pero aquel que quiera saber del significado, ¿qué más da? ¿40, 20, 30, 50 años? ¿Qué más da? Hombre, creo que sí que da porque es energético y que influye en la realidad. Bueno, si influye en la realidad, estás diciendo que eso fue real. Algo hay, algo seguro que hay, bueno, pues algo ha ocurrido. Por eso estamos haciendo el debate, para acercarnos un poco más a la verdad. Pero quiero decir, el número está puesto o ha ocurrido de alguna manera que, ¿por qué? Porque es energético. Tiene que ver con algo en concreto. ¿Por qué justamente tanto? ¿Por qué? Por eso digo que no existe el azar. Bueno, pero porque a ver, tiene que haber algo porque son 40. Ahora, dejemos el 40. Bueno, en principio el texto dijo Dios, pues bueno, pues ahora tendrá que pasar esta generación para que entren en la tierra prometida. Así lo dijo Dios en el texto. Pues bueno, pues esa es la razón. ¿Cuál fue? Pues que querían volver. Hicieron lo del becerrito, estaban siempre quejando, con la quejabanza, siempre quejándose, y dice, no, pues estos me van a arrastrar y van a ir a contaminar lo otro, lo que hablábamos. Por eso 40.
limpieza, no pasa nada. Vivieron vidas felices. No tuvieron que trabajar. Yo me moriría en el desierto si no tuviese que trabajar comiendo todos los días que me llueve la comida del cielo, ¿sabes? Agua por todos lados. Vivir la vida, macho, de campamento, lo que nos gusta la naturaleza. O sea, ¿qué problema hay? ¿Se murieron viejos? Claro que se murieron viejos, se murieron con largas vidas y dejando una buena generación y teniendo descendencia. O sea, a nadie se le mató. Vivieron bien. Ahora, vamos si quieres, no sé si tienes algo más que añadir a esto y si no, pues... No, pasemos, sí. Vale, pasamos de esto. A ver, alguna cosita más, porque yo, indagando en libros, yo tengo un montón de libros sobre arqueología bíblica y, claro, este libro que tengo yo aquí, os lo recomiendo, si me permitís, ¿vale? Introducción es una introducción, ¿eh? Es un libro fácil de leer. Fijaros cómo están las páginas, son muy amarillas, es un libro muy viejo, o sea que no tiene influencia internet. Estamos hablando de, a ver si veo yo por aquí ni veo la fecha, pero es un libro viejísimo esto. Bueno, pues libros como estos nos habla de que, claro, no se encontraban temas arqueológicos, que si había algo allí, bueno, pues a ver, se me ha ido de la cabeza. ¿Quiénes eran los que estaban allí en Egipto? ¿Te acuerdas que hablábamos el otro día que quiénes eran? Tú decías que, bueno, o había algunos que decían que eran egipcios los que salieron. Bueno, nacieron allí, eran egipcios, por supuesto, pero tenían como identidad de pueblo, tenía el pueblo abránico, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, no nación, aún no eran nación. Pero estelas, hallazgos arqueológicos, hablan de un pueblo que vinieron de Canaán como unos 2 siglos antes. Estamos hablando que este relato, están diciendo los expertos que es 1500 años antes de Cristo, ¿vale? Más o menos, 1500 años antes de Cristo este evento. Bueno, pues 1500 años antes de Cristo ya había faraones, ya me imagino que estarían las pirámides, estarían los templos, estaría todo eso, las tumbas y tal, ¿no? Y las dinastías, etcétera. Bueno, pues hay un pueblo que se traduce como la ciudad de los... O sea, el pueblo extranjero que reina. Se llama los Ixos. Los Ixos era un pueblo muy grande, ¿vale? Que no eran egipcios, pero que dominaban todo el delta del Nilo. O sea, lo que eran las dinastías no llegaban a controlar. Se han encontrado varias menciones en algunas estelas de algunos sacerdotes, en algún templo, de que hablaba de que estos se estaban supermultiplicando y los egipcios tenían miedo. ¿Por qué? Esto concuerda con la historia, y nos podemos ir un momentito a Génesis, al final, la historia de José, el hijo menor de Jacob, que según la historia bíblica llegó a ser el segundo en Egipto, porque lo vendieron sus hermanos por envidia, no sé qué. Bueno, la cuestión es que llegó a ser, hay evidencias arqueológicas de que hubo un gran hambre, hubo 7 años de escasez en la tierra, y hay algunas estelas que hablan de esto, y luego hay una estela que en este caso es el faraón, aunque algunos que han visto la película de los 10 mandamientos, y no sé si la has visto alguna vez, yo me la he visto alguna vez, pues la película esa de Hollywood. La antigua. La antigua, los 10 mandamientos. El que sale Sharon Stone, o no sé, no me acuerdo cómo se llama bueno. Ahí el faraón ¿No que era sale... Charlton Heston? Charlton Heston, eso. Charlton Heston, vale. El faraón que sale ahí en la película es Ramsés, en la película. ¿Vale? Pero eso no es histórico. Según la historia, los expertos hablan de que el faraón que estaba allí se llamaba Atmosis primero. La traducción de Atmosis primero significa hermano de Moisés. ¿No es Tutmosis? No, Atmosis.
hay una estela, Atmosis, no es Tutmosis, es Atmosis. Tutmosis me parece que es posterior. Atmosis primero, está Atmosis primero, el Atmosis cuarto, y creo que hay un Atmosis primero, o sea, un Atmosis segundo. Pues Atmosis primero, el nombre de Atmosis significa hermano de Moisés. Pues se encontró, mira, te lo voy a leer, pero lo tengo aquí apuntado. Dice que se encontró una estela, la estela de Atmosis primero, se encontró en Karnak, en el templo de Karnak, ¿vale? Explícame un segundo, explícame a qué se refiere con la estela. La estela es una piedra en la que hay inscripciones. A eso se llaman tablilla. Estelas. No es una tablilla. Las tablillas son chiquititas. Las estelas son monumentos de 2 metros, ¿vale? Vale. Grandes, y en el que hay pues un relato, una historia, pues que habla. Pues bueno, se encontró una estela que le llaman la estela de Atmosis o la estela de la tormenta, que menciona un evento de una de las plagas que aparece en Éxodo. Vale, hasta ahí bien, lo menciona, por lo menos lo menciona. Hay una prueba arqueológica de que menciona que en la misma fecha de Atmosis, la misma fecha del texto que habla Éxodo, aparece esa gran tormenta. Bueno, también hay un evento en el Mediterráneo en esa misma fecha que puede ser el generador de esas plagas, que por cierto podía ser la intervención divina, pero aprovechando lo que eran porque recibían la información, Aarón y Moisés recibían la información de lo que venía, ¿vale? No había satélites, no había ninguna de estas cosas. La explosión del volcán de Santorini en 1500 a.C. Fue una explosión parecida a la isla del Krakatoa, no sé si recuerdas algo de esto. Bueno, pues estuvieron 10 días en oscuridad. Parecidísimo al relato del evento que sale de una de las plagas. Eso puede producir muchas cosas. Bajada del mar, lluvia de animales, plagas, un montón de cosas. Date cuenta que allí no había servicios de emergencia, de catástrofes, ni nada de eso. Quiero decir que estamos hablando de hace 1500 años. Pues esta estela menciona eso. Bueno, ya vemos algo ahí. Menciona el pueblo, los Ixus, que es el pueblo llamado el pueblo extranjero que se está multiplicando. Por eso te decía que íbamos a Josué. Yo te estoy explicando y luego tú ya me cortas cuando quieras. Es el faraón que conocía a José, el segundo en el cargo en Egipto, después de que le interpretara un sueño que molestaba mucho al faraón y bueno, y salvó a Egipto y salvó a los pueblos de al lado. Jacob con sus hijos y con todo el pueblo, todos los semitas, Canaán, vinieron y se asentaron, y ahí llamaban a los Ixos. No les llamaban hebreos, sino porque había de muchas tribus, de muchos pueblos, y los llamaron en conjunto el reino de los extranjeros. Cambiaron de rey, o sea, cambiaron de faraón. Ese faraón, según la Biblia, dice que no reconoció. Pues bueno, pues hay en Serabit el Kandín, es una mina de turquesas, era un campo de trabajo del Sinaí. Hay una inscripción en alfabeto semita que dice: oh Dios, líbrame de estas minas, sostiene que el uso, bueno, que me libres. La palabra, hay una palabra ahí que se llama El, que aparece mucho en la Biblia, El, que nombra el Dios. Aparece que este campo era parte de trabajo porque esto fue mucho anterior, porque el faraón que había antes no reconoció ya al pueblo de los Ixus, sino que dijo: se me van a crecer y si entramos en guerra vienen contra nosotros. Así que lo aplacaron, los apartaron en esa, ¿cómo diría yo?
era como un estado de semigobierno, se podían gobernar entre ellos, ¿no? Y ahí aparece ya Moisés, aparece Admosis, aparece toda esta historia, unos 200 o 300 años, aún no se está claro, después de todo eso. Eso es una parte que aparece, otra prueba arqueológica. Aparece, mira, os te voy a enseñar otra. Vamos a ver. Bueno, si queréis os puedo enseñar lo que es la estela de Admosis, las tengo aquí en fotografía. Por favor. ¿Sí? Venga. Espera, a ver si lo puedo... A ver, ¿dónde estás? A ver si puedo sacarla, a ver. A ver. A ver si me deja. Aquí está. Bueno, no sé si se va a ver bien. No sé si puedo... Bueno, pero dejadme un momento que la enseño, Comparte la estela. Pantalla. Así. ¿No? Esa es la estela. ¿Puedes aumentar? Estoy intentando aumentar, pero no veo aquí para aumentar. A ver. Bueno, sí, puedo aumentar así. Vale, espera. Así. Vale, muy bien. Así. Ya. Esta es la estela de Admosis, la estela de la tormenta, ¿vale? Esta es la que digo que se encontró en Karnak, que habla de uno de los eventos de una de las plagas. También vemos que, bueno, que puede ser plausible también de que la isla de Santorini, el volcán Santorini, que explotó datado en 1500, que empezó, fíjate qué curioso, y te voy a dar este dato, dicen algunos expertos que empezó a hablarse ahí de la Atlántida, del hundimiento de la Atlántida y de la civilización miónica, ¿vale? Por el Santorini, o sea, es como que ocurrió en el mismo evento todo. Pero vamos, eso es una cosa que especulan algunos, ¿eh? Vale, yo no tengo más que decir en esto, por el tema de que se siguen encontrando cosas. O sea, se siguen encontrando cosas, que hay mucha simbología, sí, ¿entiendes? Pero arqueológicamente que haya sido un evento que haya surgido, bueno, se están descubriendo cosas. Se están descubriendo cosas y faltarán muchas. Faltarán muchísimas. Bueno, te voy a dar otro dato. Sí. Se habla, Steve, de que el texto de la Torá, que así es como se le llama, de los 5 primeros libros, los hebreos llaman, o los judíos, a los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, que es sus leyes, su nación, bueno, todas sus cosas, se habla de que, claro, las fechas son muy posteriores de los textos encontrados. Estamos hablando no llega a 1000 años antes de Cristo, ¿vale? Incluso los que se encontraron en las cuevas del Qumran no llegaba a la época de 1500 antes de Cristo de cuando se escribió aquello. Bueno, en 1970, en unas excavaciones arqueológicas en la sinagoga de El Gedi, que el doctor Barak y Sefi, bueno, no os digo los nombres porque son muy amplios, descubrieron un papiro en una urna sagrada, en esa sinagoga. El papiro estaba quemado, no se podía leer. Le hicieron el análisis del carbono 14 y databa 1500 años antes de Cristo. Bueno, pues la ciencia ha avanzado y han podido sacar lo que había quemado, han podido sacar las letras de lo que había en ese papiro. Es el papiro más antiguo que se ha encontrado en el mundo, que hable de la Biblia, y es del libro de Levítico, de la época en el que se escribió el Éxodo, el Levítico, Deuteronomio y Números. Nada más que se leen los 8 primeros versículos, claro, darte cuenta que estamos hablando de, ¿cuánto? 3500 años de papiro. Y esto se encontró te voy a pasar, si quieres, te voy a pasar a ti en privado para que lo leas. Te voy a pasar el enlace, ¿vale? Y así le echas un vistazo. A ver. Y así lees mejor el artículo. Os voy a enseñar el papiro, ¿vale? A ver si puedo abrir una pestaña nueva. Vale. No es muy de esto, con
por más que os lo enseñe, no sé si vais a poder distinguir algo, pero estaba quemado y pudieron sacar el texto. Son los 8 primeros versículos del Levítico, datado el carbono 14 en 1500 años antes de Cristo. Estamos hablando del Levítico, que es, fíjate, es el libro de las leyes sociales y religiosas de, como vuelvo a decir, de este evento mitificador, evolutivo del comienzo de una nación, que es la nación israelita. Como pueblo ya tenían esa identidad, pero le faltaban las leyes, le faltaba un mundo de cosas. O sea, que eran unos, imagino que unos salvajes. Bueno, como todos, igual que nosotros somos unos salvajes. O sea, y cada vez yo me imagino que empezarán a salir más. Y empezarán a salir más datos y nos tenemos que agarrar a la arqueología. El resto ya es doctrina, que a mí me parece estupendo. Yo aprendo muchísimas cosas de Jesús, de la salvificación en los libros de la Torá, por ejemplo. ¿Y cómo puede ser si no había nacido Jesús? Pues sí, hay mucha simbología que habla del sacrificio pascual, de un montón de cosas, del pan de vida, habla del agua viva, habla de un montón de cosas, habla de todo eso. Bueno, pero no me voy a meter ahí porque no es ni el directo ni el momento, ¿no? Pero que el evento del Éxodo pues yo creo que, por más que podamos especular, ojo, yo soy de los que puedo especular y en mi libro y en la segunda parte del libro hablaré el que escriba de ese lugar en el que nadie podía entrar, en el que cambiaba el semblante de Moisés, en el que salía voz de la nube. Bueno, pues, especulemos, o sea, da igual, vamos a especular, pero el evento en sí, del éxodo, de la salida de Egipto, de un pueblo que estuvo allí y la llegada, cada vez se está acercando más a la arqueología. En este caso nos está ayudando en eso, en que sí que fue posible y que está ahí. Y ya hay cosas que no vamos a poder igual me muero y no voy a poder saber nunca jamás lo que ocurrió, ¿no? Está claro. Cristóbal, hay algunas preguntas que a mí me hicieron de la vez pasada y que también vale la pena pensarlo un poquito. A mí lo que me gustaría es ponerme en el lugar de esta gente que vivía allí. Es decir, la gente que estaba en el desierto, ¿no? Sí. Los que salieron de Egipto. Imaginarme una forma de vida. ¿Me explico? ¿Cómo estaría viviendo allá con toda esa gente? Bien. Primero, ¿en qué vivían? ¿En tiendas de campaña? Sí. Tiendas hechas de pieles de animales. Ok. Telas. Ok. Sí. Una cosa. Para tener una infraestructura, para mantenerse vivo durante este tiempo allá en el desierto, hace falta de muchas cosas. Como por ejemplo, primero que nada, agua permanente. El tema que Moisés tocó la roca y que salía agua, pues tendría que haberlo hecho cada día y no solamente en un solo punto, sino en un montón de puntos para alimentar a millones de personas, ¿no? ¿Cuántos eran? Uh-huh. ¿De dónde agua? Si cada día sale agua, pues el desierto ya no es desierto. Claro, tienes toda la razón. Entonces, Tienes toda la ¿de razón. dónde tienen tanta agua? Mira, para empezar, a ver si te vale esta respuesta, te puede valer. Para empezar, no iban caminando todos los días 40 años. No, aunque estuvieran parados. Estaban años, pero años parados. Tenían técnicas de hacer pozos porque ya lo aprendieron de Egipto. ¿Sabían hacer pozos? Lo de aquello que te dije que tocó y pegó a la roca, eso fue una vez, no muchas, una vez, pero porque no encontraban agua. Una vez. Y ya está, hizo eso y ya está, una vez. Y por eso no entró en la tierra prometida. Por eso, ese fue el evento que hizo que no entrase en la tierra prometida, solamente la viese desde el monte. Ese fue ¿qué pasó? Sabían. Agua. Oye, si
Okay. Dicen los textos que el sol no les pegaba. No les pegaba el sol. En ningún momento les pegaba el sol. Porque estaba la nube tan inmenso. Por la noche. ¿Constante o no constante? Era constante. La nube era constante. O sea que entonces, pero tampoco puede ser constante, porque entonces resulta que no le crece nada si plantan algo. Pero ¿cómo van a plantar si te vuelvo a decir, Steve, es que le estás dando vueltas a la cabeza y no me estás escuchando? No. Te vuelvo a decir que Dios les daba de comer. O sea, por eso digo yo que es que no tenían que trabajar, que no tenían que cultivar, no plantaban nada. No plantaban nada. Bien, ¿qué les daban de comer a los animales? ¿El mismo? Porque tenían animales. El desierto, ojo, el desierto no es todo desierto. Yo aquí donde vivo es una zona desierta, tú la conoces. No es lo mismo, vale, pero le llaman desierto. Y hay animales, vacas y... Sí, pero donde solo hay arena y arena lo que ves con el ojo... Y luego otra cosa que no se habla, que se cree la gente, es que comerciaban con pueblos. No te creas que estaban apartados, comerciaban con pueblos. Había pueblos, llegaban a ciudades y comerciaban. Eso aparece en el texto. Y pues bueno, pues comerciamos, venga, vamos a comerciar. Venga, nosotros tenemos estas pieles, venga, que traemos de Egipto o lo que sea, venga. Pues, venga. Pues así se podría explicar si realmente ellos comerciaban con otros pueblos, pero ¿a qué distancias? Si están en la península arábica donde se supone que estaban, allí no hay nada. Nunca hubo nada, solamente en la orilla con el mar. No, llegaron muchas veces a la orilla del mar, llegaron muchas veces al río Jordán. Lo que pasa es que no tenían el permiso de pasar. Llegaron muchas veces a ciudades que eran vergeles. Estamos hablando, yo no sé si has estado alguna vez, yo he estado en Túnez viajando, y en Túnez eso es desierto, eso es, vamos, asqueroso, para mí es desierto. Pero llegas a unos sitios donde hay pozos que a lo mejor son milenarios y hay unos vergeles. Esta gente montaba pozos, sabían hacer pozos. O sea, sabían hacer pozos porque lo habían aprendido ya de Abraham, Jacob y toda esta gente. ¿Qué te crees? ¿Que esa gente antes no estaban viviendo en peores condiciones? Claro, tenían que hacer pozos, sabían hacer pozos, sabían encontrar el agua. Pues bueno, pues ya está, no es una cosa extraña. Aparte que les ayudaba la nube. A ver, ¿qué es la nube? Bueno, ya hablamos de la Sequiná, de Israel, la Sequiná, vamos a especular. Fenómeno OVNI. La nave superespacial que está allí les hacía una nube para que no pasasen el calorcito, ¿vale? Había otro milagro, otra cosa inexplicable que habla del texto, de que la ropa no se le envejecía. Eso es lo curioso. Era otra pregunta, dice este chico, ¿cómo puede ser que 40 años no se lavan la ropa? Pero hay otra, dice, ¿qué haces con los excrementos, claramente? ¿Dónde los la ley de Levítico, si tú lees la ley de Levítico, el libro de Levítico aparecen las leyes del campamento. ¿Leyes del campamento qué es? Amigos, cuando vayas a hacer caquita, ¿sabes? Te vas fuera del campamento y te lo haces allí. Pero eso está escrito ahí, porque estaban aprendiendo a ser un pueblo. Pero claro, hay que leerlo. Es que son preguntas, Steve, de gente que no ha leído el texto. No, vale. Son preguntas de gente que no ha leído el texto. No lo sé, pero no sé si lo ha leído o no lo ha leído. Pero me puso una serie de preguntas. La otra cosa era, por ejemplo, leña para hacer fuego. ¿O qué usaban para hacer fuego? Steve, vuelvo a decir, que no todo era desierto. Que no todo era desierto, Steve. Vale. Bien, pero árboles tampoco. O sea, no, es que el avance del desierto en 3.500 años, tú sabes cómo era el desierto en partes. Es más, se habla de que la parte de Egipto y la parte de la península del Sinaí no era tan seca como es ahora. No era tan seca. O sea, es como donde yo vivo. Bueno, España, tú vives en España. Sí. ¿Cómo es España seca si no te vas al norte? Pero hace 500 años España era un vergel y siempre se ha dicho que una ardilla podía ir del Pirineo al sur de España sin tocar suelo. Es que el tiempo cambia, todo cambia. O sea, no podemos visualizar los eventos que hay en este momento de ahora a como era antes. Es que eso no tiene sentido.
Y antes sí que ha habido sí que hubo avance y sí que hubo vergeles. Es que, fíjate, el mito de la creación, el mito del huerto del Edén, el mito, el mito del Éufrates y el Tigris, sumerio. ¿Tú crees que puede haber un vergel como hablan los textos sumerios? No. ¿Por qué? Pues, no, espera, tal como habla... Perdona que me ponga así, pero es que me emociono, me encanta. No, sí. Pero tal como hablan los textos sumerios, es que se hizo desierto después de la calamidad. Antes era un vergel. Bueno. Pero después de la calamidad se convirtió todo, se destruyó todo. Y otra cosa sería y me tengo lapsus. La gran lluvia, ¿no? El diluvio. Eso, perdona, gracias. El diluvio habrá traído arena, ¿sí? Y esta arena pues se depositó encima de toda esta zona y se quedó ahí. Luego, cuando las aguas se fueron, se quedó la arena, tapando todo lo que había, pues, de vergel. Por ejemplo. Entonces, es una teoría, podría ser. Vale, pues sabemos que geológicamente en los desiertos van avanzando, cada vez hay más desierto, cada vez más, se van secando vergeles, se van secando pozos y ya está. O sea, no podemos irnos ahora al Sinaí, allí, ver el monte Sinaí y decir, aquí no han podido estar porque esto no puede ser aquí. Si me estoy muriendo de... Aquí los lagartos van con cantimplora, que no puede ser, que aquí no puede sobrevivir nadie. Pero es que no estamos hablando de ahora, estamos hablando de hace 3.500 años, más o menos, como dicen los expertos. Y no estuvieron andando, no, se asentaban. Yo no sé si, no recuerdo, a eso sí que no lo recuerdo, cuántas veces levantaron el campamento, porque eran campamentos estables. Se pagaban años ahí y estaba bien organizado todo. Y cuando decían de levantar el campamento, era para moverse a otro sitio, o sea, era como avanzar. Y se podían mover a otro sitio y se asentaban en un sitio donde había aguas, donde había a lo mejor un río, donde había pozos, donde había lo que sea, y podían conseguir todo lo que quisieran conseguir. Es más, debían de conseguirlo, aparte de negociar con los pueblos que había y se encontraban con con las caravanas de comerciantes. ¿Qué te crees? ¿Que no había caravanas de comerciantes que para ahorrarse a lo mejor el viaje o no pasar por la zona donde pasaban los egipcios, atravesaban el desierto? Y dices, ¿cómo pueden atravesarlo? Bueno, habla con los beduinos hoy en día que viven en pleno desierto. Eso pues, sí, esto está claro. ¿Entiendes? Entonces, podían conseguir todo eso. Que eso no quiere decir que no esté, no quiere decir que no esté reflejado, que no lo haya pasado, pero es plausible, o sea, que no eran tontos en ese sentido, que sabían negociar, estaba dividido en príncipes de cada tribu, porque eran 12 tribus, no era una, eran tribus, ¿vale? Entonces, había decisiones que uno decidían, estaban las leyes del campamento. Las leyes del campamento es lo que hablábamos antes. Te decía qué hacer, qué no hacer, qué leyes cívicas, pero en el campamento, como las que tenemos nosotros en la ciudad. Oye, no hagas pipí ni caca en la calle. ¿Te imaginas hacer pipí? Hay mucha gente borracha que lo hace, pues yo lo he visto. Sí. Borracha lo hace, ¿vale? Pues ¿qué le pasa? Multaca, ¿eh? Le dan la multita, venga, toma el recibito, pues pasaba lo mismo ahí en el pueblo. Que no cumplían, pues había unas leyes. ¿Qué pasa? ¿Que eran más severas? Oye, a nosotros no nos van a pegar un palo, que a algunos les gustaría pegarnos un palo si hacemos una trastada. Pero ahora nos pegan palos que es algo que nos cuesta un montón, que es el dinero. Pues oye, pues nos pegan a base de boletazos, ¿no? Había leyes por ejemplo, que era para evitar enfermedades. Por ejemplo, el tema de la menstruación de las mujeres, que tenían que pasar una parte de cuarentena por el tema de la enfermedad, porque me imagino que si eran millones lo que había ahí, no sé cuántos, 2 o 3 millones de personas, había un montón de mujeres, ¿no? Y todas con sus cosas, y no solamente eso, y los hombres, y las heridas, y pues había unas leyes que para evitar todo eso, porque si no, es que se hubiesen muerto por algún virus, alguna infección o lo que sea.
Pues esas leyes están en Levítico. Todas esas leyes que son, dices, yo me estoy leyendo Levítico y me pasa, te pasa, cuando empiezas a leer dices, pues qué tontería, que la mujer tiene que pasar no sé cuántos días fuera del campamento hasta que se le pase la costumbre de las mujeres, que no dice menstruación, dice la costumbre de las mujeres, y no sé qué, no sé cuántas, que cuando, o sea, un montón de leyes, que cuando se sacrifique un animal, no sé qué, la sangre pase, tenga que ser vertida, no sé qué, se recoja con no sé cuánto. Todo eso eran leyes para evitar que se mueran de una infección o de lo que fuese. Y claro, lo lees en el Levítico, lo lees en Números y dices, qué aburrimiento. Pues claro que es un aburrimiento, si son las leyes de un pueblo, pero bueno, te enseñan cositas, oye, interesantes. Háblame, no sé si nos queda tiempo. Sí, unos minutos. Háblame porque esto me parece muy interesante y cómo puede ocurrir, ¿no? Me faltan las palabras españolas un poquito en este tema. El arbusto que prende fuego y que le habla Dios, como dice. Sí, la zarza que arde. La zarza es, vale. Eso, ¿qué te parece? ¿Es un fenómeno o realmente prendió fuego? ¿Y cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo puede... Yo lo único que sé, que investigaciones que se han hecho in situ, hay una zarza que a cierta temperatura prende. Le llaman la zarza de fuego, le llaman. Ahí hay una especie que depende de la temperatura, pues prende, ¿no? Es parte de ella. Bueno, el problema que Moisés veía era que había visto muchas zarzas ardiendo. Eso es unas... A ver, estoy interpretando, ¿eh? Esto es una interpretación. Había visto muchas. Lo que le sorprendió es ver una zarza que no se consumía. O sea, el problema no era decir, ostras, ¿quién habrá encendido esa zarza? No, no, no. El problema es decir, esa zarza está ardiendo, pero no se está consumiendo, porque veían otras, era una especie autóctona que prendía, ¿no? Que se prendía con cierta temperatura, prendía y se destrozaba. Eso es parte de la... no sé, es por el líquido ese que tiene la savia. Bueno, no sé mucho de botánica, pero está ahí, lo investigáis y lo vais a ver. La interpretación es esa, es que veía que no se consumía y ya está. ¿Qué pasa? Pues que dice que de ahí, no de la zarza ni del fuego, sino que escuchó la voz. Entonces, ahí ya entramos en que ese texto, dicen, lo atribuyen a Moisés, el texto del Éxodo, Levítico, Números, incluso Génesis, es el relato de él contra ninguna prueba. ¿Sabes? Ninguna prueba. La única prueba que hay es que no sé cómo, él se fue para Egipto y sacó un pueblo de los egipcios. Si recibió una llamada de no sé quién, del yo soy, porque el relato dice, a ver, porque claro, no conocía a ese Dios extraño, no lo conocía, decía, a ver, ¿en qué nombre voy? No dijo Yahvé, no dijo Jehová, no dijo Dios del universo, no, dijo, yo soy el que soy. Vas a ir que el yo soy, te manda a hacer esto. Y ya está. Y él fue en nombre del yo soy. Y él era egipcio porque sabía que con los egipcios, conocían, claro, es como decirle a un indio, ¿no? De la India, a un hindú, que tiene más de 3 millones de dioses, a ver en nombre de qué Dios va a hablar, ¿no? Y decir, bueno, sí, me he recibido esta voz, pero en nombre de qué, voy a ir a los occidentales y voy a hablarles del Kundalini, yo qué sé, lo que sea. Pues claro, pues él lo preguntó y en el texto lo relata, lo preguntó. Pero ahí no te puedo decir yo si eso es su palabra, lo que está escrito, en contra de pruebas. La única prueba que yo veo en ese relato, que es cierta, porque la arqueología me lo dice, es que ese hombre, que no sé si escuchó o dejó de escuchar, sacó un pueblo y se lo llevó a otro lado. Y le dio una legislación, porque era un legislador, le dio unas leyes. Hizo una nación de aquello, que hasta el día de hoy, Moisés, tú hablas a un judío o a un israelita sobre Moisés, es que es la leche, ya no es Abraham, es Moisés, es la leche. O sea, eso sí que, por Dios igual no matan, pero por Moisés, por las leyes de Moisés, vamos, te agarran del cuello y te arrancan la cabeza. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque inició la nación de Israel. O sea, yo interpreto eso.
me da igual lo que escuchó, me da igual su espiritualidad o lo que fuese. Si yo, a ver, vamos a especular. Venga, vamos a tecnología. Esto también lo hablo en el libro. Vamos a tecnología. ¿Existe la tecnología holográfica hoy en día? Sí, nos hace ver cosas y escuchar cosas que no vemos, no sabemos cómo está, irreales, pero que nos hacen la impresión de que nos habla, pues porque se usa cierta tecnología para decirnos. Sí. ¿Es tecnología holográfica? Bueno, cada uno que elija lo que quiera. Se parece, pero lo que sí estoy claro, perdona, Steve, y ya te dejo. Lo que sí está claro es que el evento en sí del Éxodo, que fue el precursor, ese momento de la zarza fue el precursor, me hace ver de que es posible que tuvo una experiencia y si escribió, exageró, no lo sé. No lo sé, no te puedo decir. Pero sí que animó a un hombre que estaba buscado por la ley en Egipto a buscar a su familia, a buscar al pueblo y a enfrentarse a un ejército, a enfrentarse a todos solamente en nombre del yo soy. Yo no digo más. Hay una cosa, bueno, dos cosas quiero añadir aquí. Recuérdamelo. Uno es el que justamente se llama el Código Moisés, que está el Código Moisés, está en internet, sí, esto que es realmente vale. Es una coma. En eso lo que dijo yo soy el que soy. Hay una coma. ¿Dónde? A ver, sí. Pues espera, la traducción. Vamos al original. El original del texto no hay comas, no hay puntos, no hay apartes. Pero hay que saber, yo soy él, que lo soy. Así estaría la traducción correcta. Yo soy él. No, pero eso no dice el texto original. Eso es una interpretación de alguien que quiere cambiar el texto español. Ni en inglés está así. Sí, no, ya. La King James, que es una de las traducciones más verídicas al texto original. Pues vale, yo te recomiendo, buscaré el vídeo que está en YouTube y te lo recomiendo que veas y luego si quieres opinas de ello, lo que sea. Bien. Pero me parece bastante plausible lo que allí descubren, porque son gente estudiosa que ha estudiado eso, es que no me lo invento yo, ¿vale? O sea, una coma que no está puesta, sino cómo se interpreta con coma o sin coma. ¿Vale? Vuelvo a decir, el texto original no tiene comas, no tiene puntos, es todo correlativo, todo seguido, está en mayúsculas, hay varias. Y el original, al pasarlo al español o al inglés, con el tema de los verbos y los adjetivos calificativos de la persona hay que hacer algo, hay que poner una coma, hay que quitarla, depende. Y, ojo, estamos hablando de una versión, que no sé cuál es la que estás hablando tú, qué versión de traducción, pero mira, perdona que te diga, mira. Esta es la última Biblia que he adquirido yo, y tengo un montón, esta es una revisión de un montón de confesiones. No tiene nada que ver lo que hay aquí escrito, o sea, ver de cómo expresa sin quitar el sentido de la palabra, cómo lo expresa, traducido al lenguaje actual. Yo leo el Génesis y no tiene nada que ver con el Génesis que yo leo en la Biblia, por ejemplo, la Reina Valera del 1960 en español. ¡Nada! Entonces, quiero decirte, ¿qué versión usaron? Porque hay muchas que tienen unos errores garrafales y esto se ha denunciado un montón a las Sociedades Bíblicas Unidas. Las Sociedades Bíblicas Unidas que nada más que quieren, y yo hice un vídeo hace un par de años hablando sobre esta sociedad, ¿sabes? De las sociedades. Hay sociedades bíblicas en todas partes del mundo que lo único que quieren es vender y venden. A ver, ¿tú qué quieres? Que diga esto, vale, yo te la pongo, venga, te voy a hacer tantos ejemplares. Entonces, hay que ver la versión en la que se acerca. Entonces, es que ¿qué versión es la que dices? Sí, no recuerdo porque hace tiempo que no lo vi, pero yo... estaría muy bueno, pásame todo eso. Yo te lo paso incluso a la gente le recomiendo que vean, simplemente incluso si metes en YouTube el Código Moisés. Ajá. Tal cual, me parece. Entonces,
En fin, la otra cosa que iba a comentar cuando decías sobre tecnología, ¿no? Sobre si es posible una holograma, aquello. Ajá. Yo diría que ni siquiera tiene que ser un holograma, sino que sencillamente puede prender fuego a un... Si decimos que había una nave, imagínate, puede prenderle fuego con un láser, por decir. Sí, pero el problema no era quemarse, el No, problema no, es que no no. se consumía. Eso es Que otra no se cosa. consumía Eso la es otra zarza. cosa. Eso es otra cosa, sí. Pero podríamos pensar a lo mejor contener en un campo de fuerza, digamos, eso para que no se consumiese, ¿sí? O algo similar o no lo sé. Pero la otra cosa es que el que escuchó podría haber sido, ¿qué? Comunicación telepática. ¿Por qué no? Nadie está negando eso. Vale, ¿por qué no Na- podría na- haber sido? Claro, y por qué no voz audible? también. Claro. O sea, Pero si él, claro, es una cosa, si él recibe una comunicación telepática, le puede parecer audible, claro. pero no ser audible, porque solamente lo escuchó él. Es que no había nadie más. Bueno, eso es otra cosa, Es que no pero había nadie más, estaba aún solo. así me refiero, podría ser ambas cosas, pero no sabemos cuál era. Entonces, no sabemos qué es lo que él ha sentido, cuál era la sensación que ha tenido, Claro, cómo lo describe esto. No sabemos, porque no claro. estuvimos aquí. Pues entonces la esencia del texto, ¿en cuál nos teníamos que centrar? ¿En cómo se Es sentía o en el claramente, mensaje en sí? claro, el tema es que qué es lo que interpretó él. Él interpretó algo que le llevó a hacer lo que ha hecho. Pero por qué lo tuvo que interpretar? Si se lo dijo No, claro. no, yo te estoy hablando simplemente desde el punto de vista psicológico, porque porque la mente interpreta cualquier Ah, señal, bueno, sí. eso es lo que me refiero. O sea, la mente interpreta incluso cada palabra, tú interpretas lo que yo estoy diciendo. Claro. Entonces, la mente interpretó que él tiene que hacer tal cosa. Entonces, él hizo eso, sencillamente. La cosa es que como yo soy tan meto el dedo, ¿no? No, no, no. Lo que No, quiero pero decir que hay preguntas. si no, me refiero, eso que hizo era algo dirigido, es decir, que le ha hecho que haga eso. No es por pedir, por favor, mira, ¿podrías hacer tal cosa? No, tú tienes que hacer tal cosa. No, pero Como una orden. se negó, ¿eh? Tienes que Claro, leer el texto, se negó. claro, porque ¿cómo Y voy si a se hacer yo hubiese algo negado, así? no, y si se hubiese negado, yo me imagino que el Josué hubiese elegido otro. Mm. Pero no, decidió confiar en la palabra que dijo, que él interpretó de que él iba a estar con él. Es que la palabra es, yo no te voy a dejar. Es más, la misma palabra le dijo a Josué. Cuando Josué cogió el pueblo en Canaán, cuando iba a entrar en la tierra de Canaán, le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. O sea, confía, esfuérzate, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y él lo creyó porque se quedó con todo lo que había, un montón de enemigos y tuvo que confiar. O sea, nos tenemos que quedar en la palabra en sí. Ya me da igual, por eso digo yo que las cosas externas están muy bien para darle, es que si 40, lo que hemos hablado, que si el fuego, que si no sé qué, que si la madera. Son Pero interesantes porque, sí, pero yo me quedo con el mensaje, Steve. Yo me ok, quedo con el. Que me ok, quedo con lo otro ¿sabes? también, porque si no, no hubiese escrito un libro sobre tecnología en el texto sagrado, ¿sabes? Sí, pero a lo que me refiero es que, fíjate, como tú has dicho, arqueología, justamente la arqueología se basa en los detallitos Claro, para demostrar algo, los detalles, cómo puede ocurrir tal cosa aquí o allá, cómo puede llegar una pieza de hallazgo aquí donde no podría haber llegado. Estos son los detalles que realmente en ciencia demuestran algunas cosas. Entonces, tú me hablas del mensaje, confías en el mensaje. Ok, a mí me gustaría conocer realmente los detalles. Ahí está donde yo me meto y digo, explícame, ¿sabes? ¿Por qué? bueno, yo creo ¿Cómo? que, a ver, yo creo que nos hemos acercado un poquito, ¿no? A Sí, ver, estamos sí. hablando de la zarza, yo he hablado de una especie que hay autóctona ahí, que le llaman la zarza de fuego, que se prende, y Moisés vio
miles de zarzas prenderse en aquella zona, muchísimas, pero esa no se consumía, es la que le llamó la atención. Es como el cebito, ¿no? Sí. Te voy a arrastrar aquí y voy a tener... Y fue ahí en el monte Sinai, ¿no? En aquella zona. A ver, yo creo y confío también de que esto sí que ha ocurrido, es decir, que el éxodo y tal ha ocurrido, tal como hemos podido expandir lo que hemos podido expandir, pero sigo creyendo que todo ha sido llevado a cabo, bueno, por Moisés y por el resto, pero que sigo creyendo y que de momento no hay indicios que me convenzan de otra cosa. Sigo creyendo que digamos, el Dios que lo condujo es una entidad biológica, de la forma que sea. Uh-huh. Sigo creyendo esto, Sí. sigo creyendo que es un extraterrestre. Uh-huh. Es otro debate que quién es. Hemos hablado en la primera parte. Sí, pero es muy fácil, quiero decir que es más fácil eso que aceptar, ¿no? Que es el propio Espíritu de Dios que haya hecho todo eso. Es como se relata. No ¿Entiendes? Sí, pero no entremos. No, pero que quiero decirte que... Más. No, si vamos a terminar ya nos hemos pasado. Pero en eso, Steve, es eso. O sea, yo no acepto al Dios espiritual, pero voy a aceptar el Dios extraterrestre. Es que yo tampoco. A ver, vamos a ver. Yo no acepto el Dios extraterrestre, yo acepto el Dios espiritual, sí. Ah, bueno. Sí, ¿por qué? Porque él ya te dijo quién es para mi Dios. O cómo es, no quién, sino cómo es, qué es. Pero no vamos a tener este debate, ¿eh? Que nos liamos. Sí, es otro debate. Bueno, yo creo que ha estado muy bien. Yo te agradezco un montón, Steve. Te agradezco, de verdad que hemos aprendido. Yo he aprendido de ti. Espero que... No, es que yo no dije hoy nada. Bueno, pero he aprendido, pues, a lo mejor, no sé, las preguntas, o he reconocido preguntas de otras personas que se hacen sobre eventos bíblicos, ¿no? Que yo creo que que sí, yo le he hablado una vez, ¿no? Tengo un vídeo por ahí en mi canal, si lo queréis ver, que se llama Lo que no te enseñan en las iglesias, ¿vale? Y hablo de cosas de esas. Es un vídeo, yo creo que estupendo. Creo que es estupendo, porque lo he hecho yo, pero es que es estupendo que hablas sobre eso. Y bueno, yo espero que hayáis disfrutado todos. Quiero agradecer a los moderadores que han estado, a todos los que conozco, a todos los que me han mandado mensajes privados, a aquellos que han hecho preguntas, y espero que quizás en esta semana abra un directo y podamos hablar de estos temas y me hagáis las preguntas, os lo apuntáis y bueno, espero que yo no lo sé todo, que yo he tenido que hincar codos y recordar cosas que estudié en un momento determinado de mi vida, porque yo tengo la cabeza, soy como las esponjas, pero a veces cuando las estrujas ¿sabes? Se vacía, ¿no? Y luego ya yo creo que es la edad, es la viejetud, ¿no? La viejetud que nos toca. La viejetud. Bueno, pues nada, Steve, muchas gracias. Y a ver cuándo arrancamos, que dejamos lo de Star Trek. Sí, lo hemos apartado un poco, pero tenemos que seguir. Pero bueno, tenemos que arrancarlo. Sí. Y nada, comentar si queréis más debates así. Steve está, encantado. Si queréis que invitemos a otras personas, pues bien. Pero vamos, yo confío en Steve porque yo sé de otras personas que me arruinarían el directo. Y Steve está poniendo en práctica lo que los dos estamos poniendo en práctica, que es el respeto, la dignidad y la unidad. Que se puede hablar de todo, aunque tengas diferencias en algunas cosas, pero que al final salimos de aquí como hemos entrado, como amigos. Y bueno, espero que esto se pegue a mucha gente y que lo vean, que eso es lo que queremos demostrar. Bueno, Steve, muchas gracias. Además es el propósito del mega evento. El propósito del mega evento, eso es. ¿Okay? Eso es. Y os esperamos, cuantos más sois, mejor, para participar directamente o indirectamente en este mega evento, como por ejemplo retransmitir los directos o sencillamente compartir los links, si queréis, o directamente haciendo algún programa, claramente, invitando a quien sea, o hacer solos simplemente
algún tema del misterio, claramente. Y ya sabéis, en el Facebook ya tenemos una página. Visitadlo, podéis comentar, podéis aportar ideas incluso, o podéis sencillamente dar alguna, no sé, opinión de si os gusta o no os gusta, da igual, ¿sí? Lo que penséis, ¿vale? O a lo mejor, si queréis participar, dejad ahí un comentario o escribidnos. Eso ¿Vale? es. Bueno, también recordaros que mañana voy a estar en el canal de Sergio Ruiz. Vamos a hablar sobre el libro y sobre el evento. No sé ni a qué hora, macho. Me lo tiene que decir, pero no sé. Pero vamos, estar atentos. Yo me imagino que lo habrá preparado ya. Así que bueno. Vale, el lunes que viene, supuestamente, si tienes tiempo, entonces seguimos con Star Trek, sí. Okay. Muy bien. Pues nada, un abrazo a todos y nada, dormir bien. Hace calor. También. Hasta luego. Vale, Chao, chao. chao.